Vamos a intentar poner los puntos sobre las IES, vamos a intentar aportar algo más de claridad con los mejores expertos. Saludamos a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué mensaje crees que está enviando Rusia a la OTAN con este Zapad 2025? Bueno, en principio no es ningún mensaje, en la medida en que son ejercicios que ya están previstos desde hace mucho tiempo dentro de los ejercicios que pueden ser habituales también en tiempo de paz. Tiene unas características especiales por su interrelación o por la colaboración muy directa entre Rusia y Bielorrusia, pero es algo que estaba previsto hace mucho tiempo, por lo tanto no hay que interpretar, no hay razones para interpretar que en los ejercicios en sí mismos son un mensaje. Otra cosa es que en el contexto en el que estamos, cualquier movimiento extraño fuera de lo normal dentro de estos propios ejercicios, pues puede interpretarse o vaya lógicamente a interpretarse por Polonia, en concreto en este caso fundamentalmente por Polonia o por Lituania o por la OTAN en general, como pues algún tipo de maniobra de provocación, etcétera. Pero yo creo que eso, bueno, es lógico. Ahí es parte del contexto en el que nos movemos, en el cual ya pues es difícil atribuir responsabilidades, porque una vez que se crea ese clima de desconfianza entre las dos partes, un clima de amenaza, también pues ya no se sabe muy bien quién es el que tiene realmente intención de mantener una posición agresiva o quién está respondiendo o anticipándose a las posiciones agresivas de la otra parte, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ya en 2021 fue los últimos ejercicios Zapad, en este caso, y poco después, bueno, pues ahí fue cuando empezó a mascarse la tensión en Europa, señal de que estaba tramando lo que tristemente ocurrió en el mes de febrero de 2022. Adrián, ¿estamos ante simples maniobras militares de rutina o es un ensayo general de un conflicto con Occidente? Un ensayo general. Vamos a ver, no hay razones para pensar en la línea de lo que tú apuntabas, de que sea un precedente, digamos, un primer paso de algo más, ¿no? El que sea un ensayo no sería descartable. Es decir, puesto que las dos partes están pensando en la posibilidad de un conflicto abierto, el que dentro de esa expectativa pues se hagan ensayos dentro de los ejercicios pensando en ese posible enfrentamiento, eso yo creo que sería absolutamente normal. Hay que contar con ello. Es decir, evidentemente, si Rusia y Bielorrusia hacen este tipo de ejercicios es pensando en que hay riesgos objetivos de un enfrentamiento militar con la OTAN, ¿no? Ahora, ensayo en el sentido de que sea el primer paso de... No tenemos datos para pensar que sí, pero yo tampoco pondría la mano en el fuego para decir que no, por las razones que he comentado antes. Es decir, una vez que se llega al nivel de conflictividad, al nivel de amenaza que existe entre el bloque ruso y el bloque occidental o la OTAN, pues cualquiera de las dos partes puede dar un primer paso en una dirección que a nadie nos gustaría, ¿no? No es lo que ha estado haciendo Rusia hasta la fecha. Llevamos 2 años en que los movimientos se han producido en sentido contrario. Es decir, Rusia está ganando la guerra, tiene ganada ya desde hace dos años la guerra de desgaste, y ha sido Occidente, ha sido la OTAN la que ha realizado o ha abordado una estrategia de continuas provocaciones hacia Rusia intentando escalar el conflicto, precisamente porque estaban perdiendo la guerra, ¿no? Pero, claro, una vez que se ven cuáles son las intenciones de las dos partes, pues no hay que descartar nada, porque, claro, desde el ámbito ruso también se sabía que una cosa es no responder a las provocaciones, pero se sabe que no respondiendo a las provocaciones también se evita caer en el juego del enemigo, pero también se asegura que va a haber nuevas provocaciones y que esa estrategia, digamos, de prudencia estratégica, pues que tiene sus límites y que en un determinado momento pues Rusia va a tener que reaccionar. Entonces, el que puedan producirse movimientos agresivos por una o por la otra parte, pues no hay que descartarlo en ningún caso, y ya digo, por las dos partes.
Y lo que tampoco es descartable, Adrián, es que haya algún incidente. En los anteriores ejercicios de 2021, Vladimir Putin habló de que eran 15.700 soldados, luego reconocieron que fueron en torno a 200.000. Aquí lo que se teme, se sospecha, es que estemos hablando de unos 200.000 militares, el misil Oresnik. ¿Existe riesgo de que estos ejercicios puedan derivar en algún incidente real, algún accidente, algo que se salga de la nota habitual de ejercicios, bueno, pues teóricamente inofensivos en las fronteras de la OTAN? Bueno, vamos a ver. En principio, por lo que he dicho antes, no es Rusia el país que lógicamente está interesado en generar provocaciones con respecto a la OTAN, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están ganando la guerra. Es al contrario, son las fuerzas de la OTAN las que han demostrado durante estos 2 años que son ellos los que están interesados en esa estrategia de escalada, ¿no? Sin embargo, ya digo, pues en la medida en que tenemos también esa amenaza constante de los países de la OTAN de un desplazamientos de tropas a la propia Ucrania, desplazamientos ya de tropas regulares, pues no hay que descartar que desde la perspectiva de Rusia en algún momento pues puedan decidir adelantarse. Pueden decidir adelantarse dentro de esa estrategia. Y luego, el que puedan producirse incidentes concretos, pues sí, la posibilidad existe por razones técnicas y también por razones, digamos, de tanteo, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo que está sucediendo de forma continua en el Báltico, también en el Mar del Norte, por ejemplo, en el que unas fuerzas, las fuerzas de un bando se están tanteando a la otra. Un avión de la OTAN se aproxima excesivamente a un avión de Rusia, o un avión de Rusia a un avión de la OTAN, pues intentando los dos bandos pues demostrar pues digamos capacidad de resistencia, voluntad de resistencia, pues cierta capacidad de mantener una posición agresiva, etcétera, ¿no? Ese tipo de tanteos se realizan de forma constante y no hay que descartar que eso pueda producirse por dos lados también como consecuencia o en el contexto de estas maniobras, ¿no? Bueno, lo cierto es que Polonia, que también ha desplegado hasta 40.000 soldados, ha pedido incluso a la OTAN que lo que hace falta ahora es desplegar un misil, un escudo antimisiles. ¿Cómo crees que pueden reaccionar Polonia, los países bálticos, también Finlandia, este Zapad 2025? ¿Crees que se va a quedar ahí en un refuerzo de las fronteras, el cierre del espacio aéreo y más tropas? Vamos a ver, estamos en un contexto en el que hay que esperar de todo, ¿no? Puede esperarse de todo. ¿Por qué? Pues porque Rusia, ya ha dicho, ya hace 2 años que tiene ganada la guerra de desgaste, pero el colapso de los avances territoriales como consecuencia de esa guerra de desgaste y el colapso del ejército ucraniano están ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y esto se está plasmando en que Rusia pues ya tiene 3 ciudades estratégicas cercadas, se está acercando progresivamente a Slaviansk y Kramatorsk. Bueno, el frente se está derrumbando a todo lo largo de los 1.000 kilómetros del mismo, ¿no? Y esto quiere decir que, en sentido contrario, en Occidente el nerviosismo es cada vez mayor, el pánico es cada vez mayor, las tentaciones de hacer efectivas todas esas amenazas de desplazamientos de tropas regulares, etcétera, pues son cada vez mayores. Y también, esto hay que reconocerlo desde el otro punto de vista, en Rusia pues pueden en cualquier momento pensar en adelantarse a estas medidas que puedan adoptarse en el bando occidental. En principio, ya digo, no es Rusia el interesado, no es ni Rusia ni Bielorrusia los interesados en movimientos de provocación, en principio, teniendo en cuenta cuál es el contexto de la guerra, pero ya digo, no hay que descartar absolutamente nada. ¿Te sorprende la pasividad o quizá templanza de Donald Trump ante estos últimos episodios? Decía Donald Trump que cree que probablemente haya sido un error estos drones rusos que penetraron en el espacio aéreo polaco y de momento también confiando en todo eso y de momento simplemente ordenando a otros países a sanciones o aranceles a China y Rusia, a China y India, los principales importadores de gas y crudo ruso. ¿Te sorprende hasta ahora esa templanza, si somos benévolos, o pasividad de Donald Trump?
Bueno, las posiciones de Donald Trump son extraordinariamente cambiables, ¿no? Su primera reacción fue Rusia ha violado el espacio aéreo de Polonia, allá vamos, ¿eh? Como diciendo, pues casi diciendo, pues vamos a la guerra, ¿no? Esa expresión de allá vamos es extraordinariamente agresiva en principio, ¿no? Sin embargo, luego, como tú dices, pues ha ido dando versiones distintas y mucho más templadas, ¿no? No me sorprende en absoluto dentro de esa estrategia de Donald Trump de intentar calmar las aguas, de intentar frenar estas ansias del establishment norteamericano de ir a la guerra con las potencias europeas y dentro de ese contexto, pues un día apunta en una dirección y otro día en otra. Cuando quiere calmar las aguas realiza declaraciones de este tipo. Cuando piensa que está transmitiendo una imagen excesivamente prorrusa, pues hace declaraciones contra Rusia, ¿no? Pero está siempre con ese juego constante que al final, bueno, hasta ahora le ha permitido simplemente ganar tiempo, que es algo en lo que parece que están de acuerdo Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Es decir, que al final, de una forma u otra, la dinámica del frente de batalla es la que se va a imponer. Mientras tanto, en las negociaciones hay muy poco que conseguir mientras las posiciones sean tan lejanas y, por lo tanto, de lo que se trata es de ir ganando tiempo, evitando que estalle un conflicto internacional, digamos un conflicto a gran escala, mientras la situación en el frente de batalla pues se va reflejando la realidad de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? ¿Qué tiene que dar la OTAN? De momento esperar, si no se produce un nuevo episodio como el del pasado miércoles en Polonia, lo digo por esa pasividad de Donald Trump y porque también está quedando muy en entredicho la credibilidad o la fiabilidad o la seguridad de la OTAN para sus estados miembros. Bueno, es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Es decir, un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia es un enfrentamiento con la primera potencia nuclear del mundo. El riesgo es entrar ya directamente en una guerra abierta, en una guerra mundial, que una guerra mundial entre potencias nucleares puede derivar en una guerra nuclear pues muy rápidamente, ¿no? En el momento en que una de esas potencias pues se sienta amenazada, ¿no? Con lo cual, bueno, es lógico que no se disparen las alarmas ante incidentes de carácter menor. Rusia ha sido objeto de ataques constantes durante 2 años, de provocaciones constantes y ha evitado caer en esas provocaciones. O se ha mantenido callada o ha realizado respuestas extraordinariamente suaves que con frecuencia se le han reprochado al gobierno ruso dentro de la propia Rusia. Bueno, vamos a ver, esperemos que este tipo de movimientos que pueden interpretarse como amenazas o como provocaciones en una u otra dirección, pues queden en eso y no vayan a más, porque claro, nos estamos jugando el futuro de Europa y del mundo, ¿no? Importancia de la contención, al menos cuando se comparece en público, cada vez que hace Vladimir Putin, que no sé si estás de acuerdo conmigo con no debería introducir un juicio de valor. ¿Vuelve a exhibir fuerza Vladimir Putin, a proyectar fuerza a pesar de las sanciones? Sí, no estoy seguro de haberte oído muy bien porque te oía muy bajo, ¿no? Pero vamos a ver, en principio te entendía si Vladimir Putin, si Rusia, a pesar de las sanciones, puede seguir demostrando fuerza, ¿no? Es esto, ¿no? La pregunta. En efecto, sí, te decía eso, que estaba introduciendo un juicio de valor en la pregunta, más que una pregunta como tal, pero si no crees que Vladimir Putin, a pesar de las sanciones, sigue demostrando, bueno, pues una proyección, sigue proyectando fuerza a pesar de las sanciones. Bueno, sí, esto es claro, es decir, la estrategia fundamental de las sanciones es claro que no ha funcionado, fundamentalmente porque Rusia ha buscado, o probablemente tenía ya pensado desde
desde el momento antes de empezar la guerra la disposición de mercados alternativos, ¿no? Como son fundamentalmente China e India, pero incluso hasta la propia Europa a través de otros países y comprando hidrocarburos rusos a precios mucho más elevados, ¿no? La economía rusa, pues bueno, ha sido afectada, pero ha sido afectada mínimamente, es decir, ha demostrado además una capacidad de reforzamiento interno notable, de sustitución de productos occidentales y bueno, no ha sido afectada de forma sustancial, ha sido mucho más afectada, de hecho, la economía europea. Desde el punto de vista social o político, pues el gobierno ruso pues está claramente reforzado, la opinión pública está volcada a favor del gobierno en su posición en la guerra de Ucrania, y militarmente pues han demostrado que han ganado la guerra de desgaste con Ucrania y con la NATO y con la OTAN, porque al final no solo se ha desgastado el ejército ucraniano, el armamento ucraniano prácticamente ha desaparecido, se han visto obligados a recurrir a armamento de la OTAN y los almacenes de los países europeos de la OTAN están casi vacíos, precisamente como consecuencia de haber volcado su esfuerzo, todo su esfuerzo en apoyar a Ucrania, con lo cual Rusia bien se puede decir que ha ganado la guerra de desgaste contra Ucrania y contra la OTAN. Adrián Celaya, presidente de CAE Group, gracias por, como siempre, aportar valor, exponiendo esas causas y advirtiendo posibles riesgos de esta, insistimos, escalada de tensión entre la OTAN y Rusia. Muchas gracias, buen día. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.